Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te sentiste abrumado al planificar tus proyectos? ¿Te cuesta diseñar estrategias que realmente se alineen con tus metas a largo plazo? ¿Te gustaría saber cómo ejecutar tus objetivos de manera realista y efectiva? En el episodio de hoy vamos a explorar cómo una buena planificación y gestión de proyectos puede cambiar totalmente cómo logras tus objetivos. Te vamos a mostrar cómo comenzar tus ideas y avanzar con tus planes a pesar de los obstáculos que te encuentres en el camino. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 517 en el cual vamos a estar charlando con Lu. Bienvenida, Lu. Hola Santi, muchas gracias. Y vamos a estar charlando con Mati por un rato, quizás todo el episodio, no sabemos. Sí, primero que nada, hola a todos, qué gusto estar por acá. Tengo agendado en algún momento de la mañana, porque esos son los términos en los cuales la empresa lo puso, un servicio técnico que hace tiempo me está costando coordinar para la casa. Si el teléfono suena durante el episodio, quizás tenga que ausentarme, pero no se preocupen, que igual soy la persona menos inteligente en esta mesa, así que no pasa nada. Es la famosa mentira para que nos olvidemos del hecho de que Mati se va a fugar. Y no va a volver. Claro, para que me dejen tomarme el semiferiado. Claro. Bien, bueno, entonces, estamos en este episodio, vamos a estar hablando un poquito de proyectos y un par de hacks y tips específicos que nosotros hemos notado que multiplican las posibilidades de que efectivamente se concreten y vos llegues a tus objetivos. Simplemente como para pasar y antes de meternos en el contenido, si estás escuchando este podcast, recordá siempre que puedes ayudarnos a que más personas reciban este mensaje dejándonos 5 estrellas, 4, 3, 2 o 1 en Apple Podcast. Bien, vas a tu aplicación de Apple Podcast, simplemente entras ahí, dejas tus comentarios y además puedes, de vuelta naturalmente, dejarnos una reseña, como hizo por ejemplo Laura Zaffaroni, que dijo: qué buen episodio, información muy útil, muchas gracias. Entonces pueden ir ahí, buscarnos, dejarnos una reseña y además dejarnos un comentario que con mucha alegría vamos a leer y quizás también en el episodio. Vamos a meternos directo a este tema y dije recién o lo dejé medio en entrevista del hecho de que cómo nosotros diseñamos nuestros proyectos aumenta las posibilidades de que se cumplan, lo cual significa que quizás muchos de ustedes están armando y poniendo sus objetivos y en la sola concepción de cómo lo están haciendo ya están de alguna manera minando las posibilidades de que se cumplan. La pregunta es ¿cómo y por qué? Bien, entonces, para meternos en el tema, pensé que lo iba a arrancar. Para meternos en el tema, la cuestión es la siguiente. Pongámonos en situación, tengo una persona que está empezando de repente la segunda mitad del año, ¿no? Pasaron las vacaciones de invierno, ahora en el hemisferio sur. Empieza la segunda mitad del año y tengo objetivos. De repente digo, quiero pintar la casa. Quiero, a nivel del negocio, construir un nuevo sistema de ventas. Quiero, a nivel personal, ponerme en forma. Quiero, no sé, reducir mi porcentaje de grasa corporal. Tengo 3 objetivos claros, nítidos. Podríamos sentarnos a pasarlos por las herramientas, por los sistemas de definición de objetivos, pero eso no cambia el hecho de que el objetivo está claramente definido o está claramente pensado. Ahora, las posibilidades que nosotros tenemos de lograr que esos objetivos se cumplan van a estar muy marcadas por algo que no tiene que ver solo con si el objetivo está definido o no, y tampoco tiene que ver con si yo tengo un hábito, por ejemplo, de organización semanal o no. Yo puedo tener una persona que tenga los objetivos, que todas las semanas se organice en el sentido de pensar, bueno, esta semana qué quiero hacer, y que sin embargo no llegue. El motivo por el cual eso tiende a suceder es el siguiente: es que yo me propuse las cosas, pero cuando empiezo a trabajar semana a semana, incluso si todo el tiempo voy moviendo las cosas hacia adelante, quizás no tuve en cuenta o quizás no tengo claro qué pasos dar, entonces empiezo a perder tiempo tratando de descifrar el camino, o quizás incluso teniendo algún nivel de claridad sobre qué pasos dar, de repente me encuentro con que el tiempo no alcanzaba para todas las cosas o no me daba para hacer todas las cosas en simultáneo. De hecho, pasa mucho con los negocios en forma particular, que de repente se proponen objetivos de ventas u objetivos de facturación, pero no hay una claridad respecto de qué vamos a hacer para que esas ventas sucedan, más que decir todas las semanas nos vamos a proponer vender más.
¿Cuál es la pieza clave? Porque, de vuelta, si digo todo esto, puede ser que estemos escuchando problemas que tenemos naturalizados hace mucho tiempo, que siempre nos pasaron y no entendemos por qué. Y quizás así nos rascamos un poco la cabeza pensando pero tengo los objetivos, tengo la organización semanal, todos los días hago algo. ¿Qué está faltando acá? La pieza que está faltando, que es de alguna forma un engranaje que conecta los objetivos con la organización semanal, es el diseño de proyectos, ¿sí? O el diseño de este paso a paso que yo voy a seguir para que suceda efectivamente el objetivo que me propuse. Es muy diferente como yo entro a esta segunda mitad del año si yo a esos 3 objetivos de pintar la casa, nuevo sistema de ventas y bajar un porcentaje de grasa corporal, los acompaño de un detalle, un estimado de cuáles son los pasos que tengo que seguir y a partir de ahí cuánto tiempo me va a requerir cada paso, para qué fecha estimo que va a suceder, ¿no? Entonces, la pieza clave que nos está faltando acá es incorporar esto de proyectos para entender si los objetivos son realistas o no y también para poder hacer los ajustes que sean necesarios para que esos objetivos sucedan. Sí, que de lo que estás diciendo creo que es clave pensar me parece súper interesante pensar que uno puede definir buenos objetivos y aún así no lograrlos. O sea, muchas veces nos llegan muchas preguntas o nos enfocamos mucho en esto de aprender el objetivo SMART o la sigla que sea para, no, bueno, si aprendo a definir buenos objetivos o defino mejor mis objetivos, ya está, ya hackeo el sistema y en realidad después de definir bien el qué queremos lograr, con claridad y bien definido, está todo esto que dice Mati, que es, bueno, el cómo. Y dentro del cómo hay un universo de herramientas, de cosas, de errores que podemos cometer, de cosas que podemos no estar viendo, no estar revisando adecuadamente, que pueden llevarnos a abandonar el qué que queríamos, que buscábamos, pueden llevarnos a pensar que no somos buenos planteándonos objetivos, y en realidad hay mucho que es como lo táctico, mucho que es como lo artesanal de cómo ejecuto y cómo tomo las decisiones de cómo voy a hacer para llegar a ese objetivo. Y esto de los proyectos es súper interesante porque uno a veces piensa en proyectos y piensa en proyectos de trabajo, ¿no? O proyectos, lo anclamos a cosas laborales o a cosas muy puntuales, y se aplica, la lógica de proyectos se puede aplicar a todo, a cualquier objetivo que tengamos. Y para mí tiene como esta cuestión de que el proyecto tiene que ser inteligente, o sea, hacer el diseño de un proyecto para llegar a un objetivo tiene que ser eficiente, inteligente, ¿no? Es como el momento en el cual nos sentamos a diseñar cómo voy a hacer esto o cómo voy a recorrer este camino de la forma más ágil posible, más inteligente, ¿no? Sin meterme con obstáculos y cómo esquivo esos obstáculos y voy por el camino más ágil, más inteligente, más eficiente que puedo. Y algo que es clave en los proyectos, que lo vamos a ver cuando charlemos ahora seguramente, es el tema de que los proyectos tienen un alcance definido, un alcance claro. Entonces, lo que suele pasarnos es, define un buen objetivo, pero el universo de cosas para hacer, ¿no? Posibles para llegar a ese objetivo es infinito, y cuando me siento a pensar con la lógica de proyectos, yo defino cuál es el alcance de ese proyecto. Y ni hablar si en el mejor de los casos lo anclamos a proyectos trimestrales, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces le pongo un alcance temporal, le pongo un alcance de qué es lo que voy a hacer, cuáles son las acciones puntuales, en qué orden, cómo se ve esto para llegar del punto A al punto B. Y con esta lógica lo aplicas a cualquiera de tus objetivos y de tus roles y vas a estar mejor. Creo que una analogía divertida para usar acá es, tener el objetivo es tener el destino de un viaje, ¿no? Supongamos que nos queremos ir de viaje a la Patagonia. Digo, bueno, quiero ir a la Patagonia. Ser constantes en la organización es mantenerte todo el tiempo avanzando. Pero el proyecto es trazar la ruta, chequear cuánto tiempo va a tomar, chequear si el auto está listo o no para recorrer ese camino, chequear si tenemos el presupuesto. El otro escenario, un poco lo que hacemos es salimos de casa, empezamos a manejar, a la mitad nos quedamos sin nafta y salimos a buscar un trabajo para poder conseguir con ese trabajo pagar la nafta que nos falta, y en cada esquina medio que le vamos preguntando a la gente, ¿tenés idea de para dónde queda la Patagonia? Y nos vamos guiando por no instinto, sino como por esas direcciones parciales. Y obviamente es probable que lleguemos a la Patagonia mucho más que alguien que no tiene objetivos y que no es constante, definitivamente. Ahora, también es probable que eso se alargue en el tiempo más de lo que yo esperaba y que sea un proceso más desgastante de lo necesario. Sí, creo que es interesante, lo estaba pensando mientras la escuchaba Lu, que vos podés tener un problema de alcance. Bien, y vamos a tomar de vuelta esta definición de alcance, es todo lo que va a hacer falta para lograr el objetivo. Y lo que define un proyecto es que empieza y termina. Bien. Y vos podés tener un problema en tu ejecución,
tomando la metáfora de Mati, porque tenés un objetivo mal planteado. Es decir, un objetivo es el primer punto en el cual determinamos cuál es el alcance del proyecto, ¿no? Si yo digo, y lo tuve en una sesión ayer, estábamos charlando sobre una persona que quería empezar a trabajar sobre redes sociales. Y me decía, sí, me cuesta mucho esto de entrar a las redes sociales. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué es lo que estás tratando de lograr? Y la verdad es que cuando nos pusimos a conversar, él no tenía en claro qué era lo que estaba tratando de conseguir del todo. Entonces vos te das cuenta que ese es un objetivo, quizás. Empezar a promover mi negocio en redes sociales es un mal objetivo, que no es SMART, por ejemplo, tomando lo que decía Lu. Y cuando yo genero proyectos, digamos, objetivos SMART, estoy haciendo la primera parte de determinación del alcance del proyecto, porque un objetivo tiene que ser medible. Entonces, es decir, mi objetivo no puede ser empezar a tener alcance en las redes sociales, sino que mi objetivo tiene que ser, voy a hacer 5 publicaciones de redes sociales antes del 31/7 de tal cosa. Bien, y ahí de repente le di un primer alcance. Ahora, incluso si yo hice eso, que no lo hace la mayor parte de las personas, como ya sabemos, porque sabemos que la mayor parte de las personas no tiene objetivos, bien, si yo hice un objetivo bien escrito con alcance, puede ser que yo no tenga una plena conciencia de todo lo que implica ejecutar esas cosas medibles que voy a meter dentro del proyecto. De hecho, lo que decía Mati, yo puedo cometer el error de no tener los suficientes recursos para ejecutar eso. Incluso puede pasar de que tenga esos recursos, pero no para ejecutar eso y todos los otros proyectos que tengo a la par, que es otra cosa que tampoco es menor. Porque si ya yo digo, bueno, me voy a ir a la Patagonia en auto, y en la mitad de que voy a Patagonia estoy tratando de pensar, y además voy a lanzar mi proyecto de negocios, y de repente hay sí, quizás tengo todos los recursos para llegar a la Patagonia porque me sobran un poquito, pero no tengo para hacer varias cosas a la vez. Y algo que es súper interesante es que este es un problema que no es nuevo, no es algo que estemos descubriendo ahora. De hecho, me puse a hacer un poquito me volví sobre la facultad, me fui hasta la facultad, porque yo trabajé proyectos en algún momento, es parte de lo que teníamos en la carrera, y me puse a leer un poco de papers y cosas que tenía dando vueltas, y partiendo de palabras claves, y en realidad todo esto está súper estudiado. Por ejemplo, existe una, que yo no recordaba, así que lo voy a traer acá públicamente, existe una herramienta que es el Scope of Work, que sería como el alcance del trabajo, que hay papers que hablan de cómo tener un scope of work bien hecho, que es básicamente un documento donde vos detallás el alcance de un proyecto, aumenta las probabilidades de que ese proyecto efectivamente termine en tiempo y termine con los recursos, porque esto, de vuelta, nosotros estamos pensando quiero bajar de peso, quiero pasar más tiempo con mi familia, pero en realidad este tipo de tecnologías muchas veces están hiperdesarrolladas en lugares donde los recursos son muy grandes, es decir, por ejemplo, necesito generar, no sé, una turbina hidroeléctrica. Ok, bueno, hay gente que le puso, ingenieros mucho más inteligentes que nosotros probablemente, que pusieron muchísima cabeza a sentarse a pensar, bueno, ¿cómo yo puedo disminuir la brecha entre el tiempo que yo digo que esto va a tomar y los recursos que yo digo que esto va a tomar y lo que efectivamente va a pasar? Porque esto que pasa de que se nos demoramos más, pasa acá y pasa también ahí. Entonces, hay mucho para hablar, hay muchas herramientas que nosotros las fuimos estudiando en el tiempo y que las fuimos bajando a cosas prácticas, pero lo primero que tienen que saber es que si ustedes quieren asegurarse que sus objetivos van a suceder, especialmente cuando son objetivos complejos, porque si yo estoy hablando de un objetivo de hábito, como por ejemplo entrenar todos los días, y no tengo que hacer tanta planificación, porque en realidad la unidad de acción es lo que hago todos los días. Pero cuando de repente tienes un objetivo que tiene etapas, que tiene pasos, que requiere que una cosa suceda después de otra, la palabra clave ahí es proyecto, la siguiente palabra clave es alcance, y después vienen otras cosas. Y una analogía que a mí me gusta mucho pensar acá es que uno lo que hace es jugar varias veces el partido, ¿no? O vivir varias veces las situaciones a nivel hipotético, a nivel mental, en el diseño del proyecto, y podemos jugar hasta que sentimos que las piezas hacen clic. Está esta peli muy famosa que es El Día de la Marmota, que es básicamente una persona que está condenada a vivir una y otra vez el mismo día hasta que lo descifra. No sé, hace poco también salió la película de Doctor Strange, que también tiene una escena al final donde una y otra vez vuelve a vivir el mismo día, la misma situación, hasta que logra descifrarla. La ventaja que nosotros tenemos acá en el diseño del proyecto es que yo puedo vivir estas situaciones una y otra vez, pero no tener que gastar mi semestre para probarlo, sino que puedo vivirlo de una forma en el papel, en las cuentas, en las proyecciones, chequear y recién salir a jugar ese semestre cuando ya siento que me hace sentido, cuando ya siento que cierra. Sí, que ahí también sumaría dos cosas que a veces se subestiman o no las tenemos en cuenta, pero que para mí son clave, y es
a veces nos incomoda pasar mucho tiempo o está como esta frase, no, pero me toma mucho tiempo, ¿no? Planificar o me demoro mucho, como si fuese algo negativo. Y subestimamos el impacto que tiene ponerle cabeza a estas cosas. Porque esto que dice Mati, o sea, todo esto de visualizarlo, de pensarlo, de diseñar el proyecto, de definir el alcance, definir un buen objetivo, toma tiempo, toma energía, toma cabeza, pero es un tiempo que después se multiplica y que te va a ahorrar esos varios semestres de seguir intentando, seguir dándole vueltas a cosas. Entonces no subestimar ese tiempo o esa energía puesta en planificar, en pensar, en diseñar estas cosas para el negocio, para la vida personal, para todos los roles, y el tiempo y energía puestos en cada tanto, cuando hace falta, hacer ajustes y reajustes, porque también uno define el proyecto, define el alcance con lo que sabe en el momento, y hay mucho que en la marcha vamos descubriendo, vamos aprendiendo, vamos descifrando, y si no tenemos ese ejercicio de ir ajustando, reajustando y poner energía y tiempo a eso, probablemente cualquier proyecto, o sea, no son estáticos los proyectos, no es que yo empiezo el proyecto y lo recorro tal cual lo planifiqué de comienzo a fin, tiene un montón de variaciones en el medio, y está bien que así sea, pero tenemos que estar con priorizando eso. Y lo otro es que hay algo que últimamente lo estamos haciendo mucho en Superhábitos, y creo que es un hack muy importante a la hora de pensar proyectos, y es, con mi objetivo claro, y todas las opciones o variantes o posibilidades de cosas para hacer, de tareas, actividades, proyectos, ideas, que siempre son muchas más de las que podemos realizar efectivamente, pensar siempre o pasarlo por el filtro de en qué proyecto puedo canalizar 2 o 3 objetivos y hacer como un 2x1 o un 3x1. Y muchas veces en la vida personal también podemos hacer eso y podemos quizá unir el objetivo de llegar a la Patagonia con el objetivo de, no sé, volverme mejor fotógrafo de paisajes, no sé, estoy inventando cualquier cosa, no soy buena pensando ejemplos espontáneos, pero muchas veces hay proyectos en los que podemos canalizar 2 o 3 objetivos que tenemos, o que podemos, como simplificando el cómo, simplificando la cantidad de actividades que voy a hacer, las acciones que voy a ejecutar, avanzar en un montón de cosas importantes, unificando las energías en un solo camino, en una sola cosa, en un solo proyecto. Creo que esto que dice Lu da pie a un punto que es súper importante, y es, entonces, nosotros tenemos la idea de que queremos llegar a un lugar. Obviamente sabemos que lo primero es tener un objetivo efectivo, porque eso nos va a dar la primera idea de cuál es el alcance. A partir de ahí dijimos, lo que sigue es entender, bueno, qué es lo que realmente va a involucrar. Un caso que es interesante, o sea, porque tenemos dos casos. Un primer caso es en el cual yo tengo una noción de cómo esto se hace. Caso en el cual muchas veces tenemos una noción de cómo se hace, pero no lo tenemos plasmado. Entonces lo que queremos hacer es sentarnos a plasmarlo. Es decir, sentarnos nosotros a pensar, bueno, ¿qué es lo que nosotros suponemos que va a pasar paso por paso? De hecho, ahí podemos trazar incluso la famosa ruta crítica, ¿no? ¿Cuáles son los pasos esenciales que tengo que tener para, de alguna manera, no es la definición técnica ruta crítica, project managers, ya lo sé, pero como para que se entienda, que tengo que tener para llegar al objetivo? Bien, tenemos un segundo escenario, y es el escenario en el cual yo no sé cómo se hacen las cosas, que es algo que me preguntan muchísimo en sesiones. ¿Qué pasa cuando yo no sé cómo se hacen las cosas? Lo cual no es un problema. O sea, es un problema en tanto tengo que resolverlo, pero no es un gran problema. Muchas veces lo que se soluciona, o el tip para ese tipo de casos es, muchas veces lo que hacemos es incorporamos una primera etapa del proyecto que involucra capacitarnos. En términos de, ok, no entiendo cómo se hace esto, lo que voy a hacer es, etapa 1 del proyecto, leer un libro al respecto. Supongamos que yo dijera como, a fin de año quiero bajar de peso. Bien. Y bueno, ¿cómo se hace para bajar de peso? Todos tenemos una noción, pero quizás no tengo un plan. Entonces, la primera etapa del proyecto es, voy a leer, no sé, los 3 bestsellers que hay sobre bajar de peso. O de 3 quizás es una exageración. Uno solo. O voy a hacer una consulta con una nutricionista para tal cosa, y de ahí voy a armar el plan que me va a dar el alcance real del proyecto. Que siempre que tengamos la posibilidad, en esta etapa de aprendizaje, nosotros lo que estamos buscando es un paso a paso detallado. Y me parece muy bueno esto que dice Santi, de diferenciarlo de tener una noción. Muchas veces lo que hacemos es, siento que tengo una noción de cómo esto se va a ejecutar y me tiro a la pileta. El típico ejemplo de vuelta es, quiero montar un sistema de ventas. Tengo una noción, leí cosas, en algún momento vi una publicación, me mando a tratar de hacer lo que me acuerdo, lo que me sale, que de vuelta lo que está haciendo en ese camino es entrar a prueba y error. El prueba y error es, por definición, ineficiente, porque es un proceso de experimentación que naturalmente va a tener una tasa de errores mucho más alta. Entonces,
en lugar de, o sea, si aceptamos que no es una base válida para meterme a un proyecto el tener una noción, sino que necesito construir un proyecto, eso a lo que me obliga a mí es a buscar los niveles superiores de conocimiento. Como dijo Santi, un pasito arriba de prueba y error va a estar el buscar un libro, no buscar un sistema. Ahí lo que busco es un sistema paso a paso y yo hago el trabajo de tomar ese sistema y aplicarlo en mi situación. Siempre va a haber una dosis de bajar y aplicar porque la situación de cada persona es diferente, ¿no? Entonces, por más que haya un libro que tenga un paso a paso detallado, tengo que ver, y bueno, en mi caso, ¿a dónde se compran las cosas que menciona este libro? En mi caso, ¿cómo eso se adapta con mi rutina, con mi trabajo, con las actividades que estoy haciendo? Por eso, un nivel más arriba de simplemente buscar un libro o una fuente de información que lo tenga sistematizado, va a ser buscar un experto con el cual trabajar. Si yo busco un experto, el experto se encarga de una gran parte de tender puentes entre el sistema y mi situación. Y ahí, obviamente, fíjense cómo nuestra situación está cambiando. Vamos, en este caso, el experto sería alguien que viajó efectivamente a la Patagonia. Entonces, de repente me voy a sentar con esta persona y primero me va a ahorrar sentarme a leer todo lo que esa persona leyó para trazar la ruta. Entonces, directamente va a poder ver el mapa, ver de dónde salgo, ya va a tener identificados probablemente un par de localidades en las que es bueno frenar o en las que es malo frenar, caminos que quizás si me leía 5 libros me enteraba que agarran, no sé, nieve durante el año, esta persona ya lo sabe, entonces me dice, sería importante que lleves esto o que vayas en otra época. Y fíjense cómo todo eso acaba de reducir la velocidad de llegar a resultados drásticamente. Porque de repente yo me ahorré el tiempo de investigación y además me ahorré el tiempo de prueba y error que de vuelta puede ser eterno. Sirve mucho pensar en estos casos como hacer un viaje, como para pensar si yo hiciera prueba y error el viaje, ¿no? Piensen lo que sería hacer un viaje a prueba y error en términos de voy manejando y voy a prueba y error eligiendo las calles. No tomo un mapa, no tomo direcciones, simplemente voy para el lado que creo que más o menos va la cosa. Es tan loco pensar en viajar así y sin embargo así es como ejecutamos muchos proyectos. Entonces, fase número 1 del diseño del proyecto va a ser buscar pasar de objetivo claro y tengo una noción de cómo va a, sea hablando con un experto, sea siguiendo un sistema, sea yo bajando al paso a paso lo que tengo en mi cabeza, ordenar esto en pasos puntuales. ¿Y cómo sé si los pasos son suficientemente puntuales? Si me dejan o no a mí con claridad sobre cuánto tiempo me va a tomar ejecutarlos. Si yo miro una acción y digo, y la verdad que esto puede ser, por ejemplo, montar sistema de ventas, ¿cuánto tiempo toma? Muy difícil saber. Alcance imposible de delimitar. Ahora, si yo digo escribir un texto de 200 palabras que acompañe un anuncio, y bueno, de repente yo ya puedo estimar un poco más de, me va a tomar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Depende de la persona, pero ya le puedo poner un número. Cuando empiezo a tener el listado de acciones que yo le puedo empezar a poner largos estimados, eso quiere decir que ya los pasos están mucho mejor definidos. Sí, que ahí también está bueno pensarlo de esta manera porque si uno empieza sin saber cómo es lo que tiene que hacer o en este plano de no sé qué es lo que tengo que hacer para llegar a este objetivo y no usa la lógica de proyectos con alcance definido, plazos y demás, puede estar todo el año dando vueltas, intentando descifrar qué tengo que hacer para llegar al objetivo. En cambio, si usamos esta lógica y aceptamos con 100% de aceptación de que está bien tener proyectos de aprendizaje, ¿no? Le podríamos decir así, es mucho más eficiente y va a funcionar mucho mejor porque yo voy a decir, bueno, el trimestre 1 del año le voy a dedicar 3 meses a el proyecto de aprendizaje de qué es lo que tengo que hacer para montar mi sistema de ventas. Y son 3 meses en los que voy a hacer, consultas con un mentor, voy a leer un libro y voy a investigar, hacer un curso, estudiar tal cosa. Y el objetivo, y cómo sé que este proyecto funcionó si yo llego al final del trimestre y tengo claro cómo planificar el que sigue con un proyecto de empezar a montar el sistema de ventas, ¿no? Entonces, como también está bueno valorizar y darle lugar a un espacio-tiempo delimitado, energía delimitada en un proyecto con alcance claro, de mi proyecto es descifrar cómo voy a hacer esto, entonces que la próxima vez que me siente a planificar el proyecto siguiente ya tenga la información que necesito
para que ahí vamos a tener toda esa información. Si lo hacemos bien, vamos a tener la información de qué tengo que hacer, en qué orden, cuánto tiempo toma más o menos cada cosa, y puedo proyectar el resto de los trimestres, los meses, los años, con información real. Una vez que tenemos la información que decía Lu, y ahora te voy a tirar la pelota de vuelta a Lu, así que no te relajes, porque ya va para allá. Vamos a tener unas últimas dos partes, y es, ok, ahora empezamos pasando de intenciones generales a una intención con un alcance, con un objetivo. Ese objetivo nos da un primer alcance. Ahora clarificamos el alcance en términos de lo que hay que hacer, teniendo los pasos, ya sea que los conocimos y simplemente los pasamos en limpio, o de alguna manera averiguando cuáles son. Los siguientes 2 puntos, que son los 2 puntos que faltan en realidad, son revisar el presupuesto de tiempo, chequear que tenemos el tiempo disponible para ejecutar el proyecto, y después es chequear si tenemos el presupuesto financiero para llevar adelante el proyecto, que se aplica en algunos proyectos, en otros no. La pregunta para mí, y acá, porque Lu, como todas las saben, es la Master Chief de generación y presupuestación de tiempo de Superhábitos. Nadie tiene tanta práctica como Lu. No de finanzas, definitivamente, de tiempo. Ahí puedo meterme yo y puedo hablar un poquito de eso, si quieren. Pero vos, Lu, creo que sos la del recurso más importante, que es claramente el tiempo. ¿Qué cosas hay que mirar, en tu opinión, para hacer esta revisión de presupuesto de tiempo? ¿O qué herramientas son en las cuales vos más te apoyás para sacarlo? Yo creo que ahí el punto clave en el cual tendemos a equivocarnos más o descuidar más es esto de enfocarnos en el proyecto nuevo y perder de vista cuánto ya tenemos comprometido o cuánto tiempo real tenemos, porque cualquier proyecto nuevo que queramos hacer, sea personal, sea de trabajo, sea del negocio, yo ya tengo una vida que está sucediendo, ¿no? Ya tengo roles que están en funcionamiento, ya tengo cosas que están pasando, ya tengo hábitos, ya tengo compromisos. Entonces creo que el punto 1 ahí sería, primero, tener mucha conciencia, lo más posible, de cuál es mi tiempo base, pensándolo más en lo laboral como ejemplo, cuál es mi tiempo base ya comprometido, ver si quiero hacer alguna simplificación, eliminación de algo ahí o no, y está bien. Por ejemplo, ya tengo comprometidas sesiones con clientes de acá en los próximos 3 meses. Bueno, ¿cuánto de mi tiempo semanal ocupa, ¿no? Tiempo y energía, porque acá yo cuando veo también el tema tiempos, no es lo mismo el tiempo en algunas tareas que en otras, y para ciertas personas del equipo que para otras, por un tema de energías, ¿no? Entonces tampoco voy a proponerme cierta cantidad de actividades de proyectos nuevos cuando tengo quizás ya un colchón comprometido de mucha actividad que me toma mucho tiempo y energía, ¿no? O más energía que otra cosa. Entonces creo que el tener la mayor conciencia posible de realmente cuánto tiempo tengo disponible, yo y, no sé, el recurso tiempo de mi equipo, en este ejemplo, creo que esa es la clave, que es bastante artesanal, o sea, se puede hacer con números, tracker, súper objetivo, y es bastante claro en ese sentido, y también es artesanal en el sentido de esto de las energías, ¿no? De ir midiendo, pero creo que hacer ese chequeo primero y decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi colchón que ya está comprometido y cuánto realmente me queda disponible de energía, de vida, de tiempo, y cuánto puedo proponerme nuevo? Y empezar a tener como este debate interno con uno mismo de si quiero cambiar algo en lo que ya tengo comprometido para poder avanzar más o más rápido en estas cosas nuevas, o si le doy el tono al proyecto nuevo o le doy la velocidad al proyecto nuevo adecuada a ese tiempo disponible que tengo, ¿no? Puntualmente, obviamente, si uno tiene un tracker en el que registre tiempos de trabajo, si uno tiene un calendar en el que pueda ver, ¿no? Bueno, a ver, qué cosas ya tengo como recurrentes, comprometidas, de mi rol familiar, de mi rol personal, de mi rol laboral todas las semanas, y en base a eso, como con esa imagen clara, poder especular un poquito mejor o poder proyectar un poquito mejor qué tiempo tengo disponible. Y después, bueno, hay un montón de cuestiones que son personales, ¿no? De hasta dónde quiero estirar y hasta dónde no, hasta dónde quiero cargarme o ponerme más cosas y hasta dónde no. Y ahí ya, bueno, está el juego personal de equilibrio entre los roles y dentro del negocio de equilibrio entre proyectos, porque también tenemos este ejercicio, lo hacemos para varios proyectos. Por ejemplo, puedo tener 5 proyectos del trimestre y tengo que hacer este juego de, bueno, primero voy a acomodar la prioridad del proyecto 1, después el 2, después el 3,
Y en este proceso, haciendo esto, muchas veces terminamos o haciendo esto que les decía, dándole un par de vueltas más, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer un 2x1 y que sean 4 proyectos y no 5? Y ahí como que simplificamos. A veces eliminamos, pensamos que íbamos a hacer 5 o 6 y eliminamos 2 proyectos porque nos damos cuenta en este ejercicio de que en realidad no tenemos el tiempo. Pero creo que la base número 1 es esa. Es tener mucha conciencia de cuánto ya tengo comprometido, cuánto tengo disponible, idealmente con las herramientas objetivas que podamos tener como trackers, o calendarios o lo que sea. Y después hay mucho de ir viendo semana a semana y revisando en el caso personal, y si uno tiene un equipo o son varios, ir revisando en cómo está funcionando en la ejecución. Y ahí lo que nosotros vamos a poder hacer de vuelta es esta idea que hablábamos al comienzo de visualizar o de ver varias veces las cosas antes de que sucedan. Yo de repente, y esto justo en una sesión de trabajo ayer, estuve conversando con varias personas sobre, bueno, ¿cuánto tengo tiempo para esto? Bien, ¿cuánto? Tengo 10 horas, tengo 12 horas por semana para este proyecto. Perfecto, ahí tenemos dato número 1. Dato número 2, enfrente de eso es el listado de pasos que pienso que tengo que dar y el tiempo aproximado que estimo de cada paso. Y cuando cruzo las dos cosas, rápidamente va a ser notorio si esto es factible o no. Y el empezar a poner números, como decía Lu recién, siempre va a tener un margen de error. Siempre. Pero va a ser mucho más acertado que si simplemente me tiro a la pileta y veo cómo salen las cosas. Y como decíamos recién, acá lo que está bueno ver es que siempre nosotros seguimos siendo los protagonistas, en tanto tenemos la capacidad creativa de, si los números nos cierran desde los tiempos, empezar a hacer cambios. Cambios en el proyecto, cambios en los objetivos, cambios en la forma de encararlo. Quizás no hago yo todo, sino que delego una parte. De repente cambios en las demás cosas que están alrededor. Es uno de los motivos por los cuales hacemos nosotros, con casi todas las personas con las que trabajamos, un periodo de eliminar cosas no importantes antes de encarar nuevos proyectos. Porque lo que estoy haciendo es sacar horas donde nos suman y llevármelas a los lugares que sí me van a sumar. Yo mantengo siempre el protagonismo, pero cuando veo los números, lo que estoy generando es esta posibilidad de entender lo que va a pasar antes de que pase y no sorprenderme a mitad de trimestre con, no llego, no voy a llegar, y también que no sea un motivo de estrés innecesario. Si me meto, ya me meto sabiendo que esto va a ser muy exigente, que me va a tomar muchas horas. Si no, no me meto, pero no quedo en este punto medio donde entro pensando que lo voy a hacer relajado, pero en realidad estoy estresado, que llego, pero que no llego. Todo eso se resuelve simplemente con este ejercicio, que de vuelta es empezar viendo cuánto tenemos de tiempo disponible para esto y cruzando eso con ese paso a paso que definimos y una idea aproximada de cuánto tiempo va a tomar. Algo que me funciona mucho y que nosotros hacemos mucho con chicos que están dentro de programas de Super Hábitos es aprovechar el recurso visual para tomar noción de cuánto tiempo de libre tenemos o no. Y eso se suele hacer porque, de vuelta, el tracker está buenísimo, la mayor parte de la gente no lo tiene. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo manejamos sin esos números? Y la respuesta es, te apoyas en elementos visuales. Por ejemplo, ver tu calendario semanal, ¿no? Vos podrías agarrar a hacer un ejercicio bastante revelador y es, sentate con tu Google Calendar y agenda como eventos repetidos o recurrentes todas las cosas que ya tengas comprometidas. Simplemente poner todas las cosas que ya tengo comprometidas, personales o profesionales, las dos cosas van en el mismo paquete, así que las dos, y anotalas. Y te vas a dar cuenta los pocos espacios chiquitos que tenés en la semana quizás para meterte en temas. Y la otra cosa que funciona muy bien es calendarizar. Que nosotros mencionamos calendarizar, que obviamente hay muchas formas de calendarizar, pero puntualmente sentarnos, escribir las distintas semanas de un trimestre y anotar todas las cosas que ya tenés comprometidas en esa semana. Entonces, vos decís, bueno, y no estoy diciendo como decir el miércoles a las 7 de la tarde del 27 de octubre voy a estar haciendo tal cosa. No, estoy diciendo simplemente semana 32, que si quieren saber el número de semana, Google Calendar te lo dice arriba. Bien. Semana 32, tengo esto y esto. Tengo que cambiar las ruedas del auto, tengo que sacar el proyecto de ventas, tengo que hacer el viaje de tal cosa y tal otra. Bien, y simplemente tener una lista. Ni siquiera necesitan especificar por día. Está bueno, pero ni siquiera hace falta. Simplemente con tener una lista de todas las cosas que ya tenemos comprometidas por semana, cuando vos ves eso, no es científico, pero a mí por lo menos, y lo hemos visto de vuelta con muchas personas con las que trabajamos, te da una noción muy claramente de las semanas en las que no vas a llegar. Sí. Y en las que no tiene sentido. Y creo que lo que es interesante es que
el tiempo tiende a ser el recurso que más frustra a las personas cuando tienden a meterse en estos proyectos, pero es la misma lógica la que necesitamos llevar y ahora Santi te dejo pie para eso, pero a la parte financiera, al análisis de un embudo de marketing, hasta me atrevería a decir, no sé, a los espacios en casa. Digo, quiero poner todas estas cosas en casa. Bueno, haz el dibujito, pensá, ¿a dónde pondrías cada uno de estos muebles que querés poner en tu casa? Y fíjate, el espacio da, no da, si no da, ¿qué cambiamos? ¿Cómo ajustamos? Todo antes de salir a comprar los muebles. Y a mí me pasa mucho, y lo quería mencionar acá porque no es de tiempo, tampoco es estrictamente de finanzas, pero está ahí al medio, con el tema de acciones de marketing para los negocios. Algo que tiende a pasar es que viene alguien y me dice, me gustaría facturar por mes. Excelente, genial, vamos para ese objetivo. ¿Pensaste con cuántos clientes tendrías que atender y a qué precio? Y de repente vos ves que la persona pone cara de momento de alarma. No, porque pensé el objetivo de lo que yo quería lograr, que está bien, así empiezan los objetivos. Pero después, de repente lo que me encuentro es con una persona que se propuso un objetivo de facturación, se metió directamente a trabajar con una noción clara, pero sin un proyecto, y se empieza a encontrar que los números no le cierran. O no tiene la capacidad operativa para atender la cantidad de clientes que es necesario atender al precio que vende actualmente para llegar ahí. O tiene que ajustar el precio, pero no sabe si el mercado está listo o no para ese precio que está buscando. O sabe la cantidad de clientes, sabe el precio, pero no tiene ni idea de cómo los va a generar. Y acá una frase que siempre me encuentro diciendo en las sesiones es, si yo no puedo al comienzo de un proceso explicar cómo es que yo pienso que esto va a suceder, es muy difícil que mágicamente suceda. Puede pasar, o sea, cada tanto alguien tiene suerte, en eso estamos todos de acuerdo. Pero no es el factor en el cual quiero apoyar las cosas centrales de mi vida, simplemente tener suerte cada tanto. Entonces, si yo no puedo explicar cómo es que en mi semana voy a tener tiempo para escribir el libro, si lo que quiero hacer es escribir un libro, y mágicamente el tiempo no va a aparecer. Si yo no puedo explicar cómo pienso que voy a generar los 100 clientes que necesito hasta fin de año y tiros en la oscuridad, es poco probable que me lleven ahí. Entonces, y cuando uno siente angustia, porque no lo puedes explicar, porque no sabes cómo va a suceder, ahí es que hay que recordar lo que dijimos en los bloques anteriores, que es, seguimos siendo los protagonistas y tenemos la posibilidad de salir a buscar esas respuestas. Va a ser más eficiente buscar la respuesta hasta que puedo explicar los números y ahí empezar a ejecutar, que por la satisfacción de la ejecución en el momento, meterme de vuelta a tiros en la oscuridad a tratar de resolverlo. Que hay un comentario más sobre el tema tiempo, antes de pasar a la parte de números. Y es que en toda este juego de visualizar, de estimar tiempos y de hacer esta planificación, siempre otro error que solemos cometer es, hacemos todo este dibujo que decía Santi, ¿no? De las semanas o del calendario, vemos el tracker o lo que sea, y decimos, bueno, sí, tengo media hora libre, puedo meter tal cosa, ¿no? Y forzamos a veces el sumar proyectos o tareas o cosas a tiempo limitado que tenemos, sin prever que siempre hay que contemplar que la primera campaña de venta que hagamos puede salir mal y probablemente salga mal o haya errores, que hay cosas que puede ser que nos tomen mucho más tiempo del que previmos o lo que pensamos, que pueden surgir imprevistos y que si yo tengo planificado todo muy ajustado porque en mi dibujo del calendario aparecía que tenía media hora libre y algo requiere una hora o algo se rompe y tengo que arreglarlo, entro en crisis y me desbordo o empiezo a hacer lío con las otras actividades o los otros objetivos o me estreso. Prever eso, ¿no? Esa pauta también general que se aplica a todo, de siempre prever más tiempo del que creemos que va a tomar, más todavía en proyectos nuevos, más todavía en proyectos que estamos descifrando o aprendiendo o desarrollando por primera vez. Creo que, como para meternos en el último punto, que es presupuestación, tenemos dos escenarios completamente distintos, creo que estamos todos de acuerdo, en el cual tenés qué pasa si estoy manejando de vuelta la construcción de una represa o incluso planificación de un edificio, caso en el cual obviamente siempre vamos a buscar formas mucho más complejas de hacer control de costos. Y donde es súper importante, de hecho, si quieren investigar, hay una disciplina que se llama Earned Value Management, que habla de cómo vos haces la predicción de costos, que de hecho también se aplica en algunos casos a cómo vos medís
las desviaciones en los tiempos críticos. Existe software específicos. Un software que me he cruzado muchas veces en los últimos meses, inesperadamente para mí, es un software que se llama, un tipo de software, no sé si es un software específico, es un tipo que se llama BIM, que es para proyección de cómo se construyen los edificios y construcciones en general. De vuelta, no soy experto en eso. Pero mi punto es, para ese tipo de casos obviamente tenemos que ir a metodologías específicas. Pero ahora estamos hablando un poco de presupuestación personal, lo cual es bastante más simple y no requiere de que nosotros nos metamos en tantos problemas o en cosas tan técnicas en términos generales. Normalmente y naturalmente cuando estamos pensando en proyectos personales, lo que queremos hacer es, en primera instancia, pensar en la posibilidad y después pensar en lo que sí o sí va a suceder. ¿Y a qué me refiero con eso? Siempre que nos metemos en un proyecto y tenemos desarrollado todas las acciones que queremos hacer, queremos chequear qué acciones podrían ser más fáciles si nosotros le ponemos un presupuesto detrás. Y es algo que dentro de productividad es muy útil. Porque muchas veces nos metemos a los proyectos y estamos pensando toda la complejidad. Y sabemos que lo más costoso en realidad termina siendo nuestro tiempo, la mayor parte de las veces. Entonces siempre vale la pena hacer un chequeo paso por paso de cuál de estos pasos podría suplirse o hacerse más fácil si simplemente yo pongo algo de presupuesto comprando algún producto, contratando algún servicio, etcétera. De vuelta, o sea, para el tema del viaje, tengo toda esta etapa de planificación, bueno, puedes contratar una agencia de turismo y quizás todo eso se soluciona. Quiero ponerme a bajar de peso, bueno, podrías contratar a alguien que te acompañe en el proceso y eso quizás haría, o puedo comprarme una pesa para hacerla en casa y eso que sea más fácil ejercitar. Bien, entonces por un lado, siempre querés chequear eso, pasar paso por paso para ver eso, y la siguiente parte es la parte mandatoria, es decir, siempre queremos, cuando nos metemos en un proyecto, estar atentos, que para los proyectos personales no suele pasar mucho, pero a veces pasa, de qué gastos vamos a incurrir y cómo esos gastos van a correlacionarse con otros gastos que tenemos dentro del año. Y acá la lógica es un poquito parecida a la que hablaba recién Lu del tiempo, ¿no? Yo quiero ver cuál es el nivel de ingresos que estoy teniendo, cuál es el nivel de gastos, y quiero hacer un poco de 20-80 en términos de ver cuáles son los gastos más importantes, porque no me quiero meter en, me compré un caramelo pasando San Martín de los Andes o no. Bien, no estamos pensando en eso, estamos pensando cuál va a ser el gran costo de alojamiento, cuál va a ser el gran costo de nafta o de gasolina o de gas, como quieran decirle, qué va de vuelta a influenciar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es chequear eso. En negocios eso se suele hacer de alguna manera con el flujo de fondos, ¿no? Yo de repente veo los distintos flujos de entrada y flujos de salida en el tiempo próximo y veo cómo funciona. Es un concepto de negocios que está muy bueno para tenerlo a nivel personal. Simplemente vos ir viendo, bueno, cuáles son los ingresos que voy a tener los próximos meses, cuál es mi nivel base de gastos, que eso lo sacás con el hábito número 1 de la gestión de las finanzas personales, que es el control de gastos, y a partir de ahí ver dónde van a entrar estos grandes gastos para chequear de que estás cubierto. Bien, de vuelta tenés la parte de qué podemos acelerar si tenemos disponibilidad de dinero, y tenemos la parte de asegurarnos de que los costos van a estar cubiertos y que en ningún momento nos va a faltar el recurso para poder cumplir el objetivo. ¿Qué podría pasar? Yo podría decir, bueno, sí, mi objetivo es tal, no sé, viajar, y de repente no estoy contemplando que voy a tener unos gastos extraordinarios en cierto momento, o podría directamente no contemplar el hecho de que gastarme el dinero en viajes es francamente irresponsable, ¿no? Son dos escenarios. De vuelta, para mí en objetivos personales es menor, en negocios es mejor, pero en negocios también tenemos otras herramientas que quizás algún día nos sentaremos a charlar más en detalle. Sí, muchas veces si no hacemos todo eso, terminamos, bueno, esto, ¿no? Que decía Santi, hay problemas en todos los extremos de hacerlo o no hacerlo, pero muchas veces podemos terminar avanzando quizá más lento de lo que podríamos, ¿no? Pensando en, si no tengo esta planificación y noción clara de los números, quizá voy a estar, no sé, demorándome en hacer inversiones en la casa o en publicidad o en el negocio o en equipo o en infraestructura, que en realidad me movería mucho más rápido en los objetivos y voy a estar como luchando, ¿no? Como día a día para mover objetivos que quizá con esta noción clara y con simplemente hacer las inversiones me agilizarían muchísimo y optimizarían mucho el uso de mi tiempo y mi energía, y viceversa. También podemos estar entrando a hacer gastos o movimientos o tomar decisiones que son más irresponsables y nos ponen en problemas, y de repente, por más buen proyecto que hayamos planificado, si no contemplamos esta pata que es súper importante, podemos ponernos en problemas. ¿Qué pasa mucho? La persona que dice, no, basta, hasta ahora siempre puse primeros a los demás, ahora me voy a poner primero a mí mismo. Y incurren en un montón de gastos que no estaban listos para afrontar, que su flujo de fondos no estaba listo para aceptar, ¿no? Entonces, basta de postergar mis sueños, me voy en un viaje de 2 meses a la Patagonia
y de repente empiezo a meter todo en la tarjeta, y esos 2 meses, que está bueno, los disfrutaste, excelente, de repente inician o generan un problema que puede durar 12 meses de estrés financiero, de volver, de tener que ajustar los números, de tratar de resolverlo, ¿no? Que yo sé que cuando uno hace esas cosas, no me acuerdo, Santi, cómo se llama el principio donde las personas tratamos de justificar las cosas que hicimos. Es disonancia cognitiva. Claro. O sea, en realidad el principio sería que tratamos de evitar la disonancia cognitiva, que básicamente tiene que ver con nosotros dijimos algo, pero estamos haciendo lo contrario, etc. Entonces después vamos a tratar de justificar, no frente a otros necesariamente, pero lo podemos hacer con nosotros mismos, intentamos justificar eso que hicimos. Ahora, lo que esto nos permite de vuelta, y me encuentro repitiendo esto a cada rato, pero porque creo que es lo central, lo que nos permite hacer este cálculo de flujo de fondos que decía Santi es darme cuenta de cuándo me estoy por meter, piensen en un auto que va a cruzar un charco, cuándo me estoy por meter a un charco que realmente no estoy listo para cruzar, que no tengo suficientes recursos, que no tengo suficientes herramientas para no quedarme a la mitad del charco o no quemarme o no meterme en un problema que no es necesario. Porque si yo antes de meter freno y digo, todavía no estoy listo para un viaje de 2 meses, puedo armar una estrategia. Esa estrategia puede ser aumentar mis ingresos. Puede ser hacer una segunda consultoría con alguien que sepa cómo reducir costos en viajes. Puede ser reacomodar, no sé, vender algo que tengo que no uso antes de salir de viaje. Pueden ser un montón de acciones. Pero en todos los casos, lo que hago es juego los escenarios en un momento donde jugar los escenarios es gratis. El momento de planificación, y creo que por eso nosotros siempre nos tomamos tiempo en la planificación, nunca nos hemos arrepentido de hacerlo. Sí me he arrepentido a veces de mandarme a proyectos sin dedicarle este tiempo. Yo me tomo mi tiempo para jugar con los diferentes escenarios hasta que todas las fichas encajan. Cuando lo miro y encaja lo que yo quiero conseguir, con el paso a paso para conseguirlo, con los tiempos, con el flujo de fondos, y eso es armónico, no solo dentro de un proyecto, sino interobjetivos, que es la parte más importante, ahí de repente la ejecución dentro del trimestre es un placer. Porque que haya desafíos, ya sabemos que iba a haber, era natural dentro de nuestro proceso. No tenemos esos momentos de angustia, de desorientación, de ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿No tiene sentido? No generamos estas quiebras, sea de dinero, porque nos metimos a gastar dinero que no teníamos, ni de tiempo, porque nos metimos con proyectos a los que no llegamos, y se disfruta mucho más. Que no significa, obviamente, de que vamos a tener una tasa de acierto del 800%, pero sí significa que vamos a tener un mucho mejor disfrute del día a día. Una cosita, Santi, que aclaro, hay un montón de recursos que mencionamos, incluyendo el software que dijo Santi recién de construcción, que efectivamente es un software de una empresa. Ahí separa el link, que los vamos a dejar en superhábitos.com/517. Creo que la traducción es como Building Infrastructure Management, me parece que es el... En ese caso no es lo mismo que yo encontré. A ver. En ese caso hay alguien que usó un nombre muy muy parecido, pero que se escribe distinto. Building Information Modeling, perdón. Ahí está. Bueno, ahí está. Y entonces hay otra empresa que le puso un nombre que es BEAM, que hace un software que sirve para construcción y cálculo de finanzas, con lo cual claramente aprovecharon el hecho de que estas dos palabras suenan muy parecidos y hicieron su negocio. Bien, bueno. Lo que estabas diciendo, Mati, es que dejamos un montón de notas, están en los episodios. Claro. Pueden ir y buscarlas en superhábitos.com/517 con número. Solamente te voy a complementar, además de eso, estuve buscando el tema de la definición de disonancia cognitiva, y es cuando las personas encuentran una contradicción, y acá lo dice específicamente, entre el sistema de ideas, creencias y emociones y cosas que están haciendo o que están creyendo. Bien, tenemos como algo que creemos que está bueno y estamos haciendo algo distinto, o dos creencias que tenemos simultáneamente que son distintas y que nos llevan a actuar en consecuencia, muchas veces incluso autoengañándonos. Ese es como gran parte del argumento que decía Mati. Vamos a linkear uno de los libros referentes de ese tema, que es Theory of Cognitive Dissonance, de Festinger. Lo voy a pegar ahí la notificación. Bueno, creo que podemos llegar. ¿Estamos viendo hasta acá?
Sí. Lu, nos De faltó, 10. ¿no? No, Perfecto, el alcance estaba correcto. El alcance del podcast. A veces tendríamos que trabajar estuvo mejor en bien. el alcance del podcast. Sí. Es un como todo, es un ejercicio constante. Vamos. Uno pensaría que después de mejorando. 517 uno ya lo tendría hackeado, pero a veces no. Uno Yo- sigue. Yo Necesitamos creo que un- nuestra debilidad es que nos divierte. Entonces, ¿qué también pasa en los proyectos? ¿No? Cuando a uno le divierte algo, definir el alcance y limitarse un poco es difícil. Necesitamos un PIM, Podcast Infrastructure Modeling. Exacto, no vendría nada mal. De hecho, yo tengo la teoría. ¿Vieron cuando las conversaciones, vos estás en una conversación y sabes que tenés que cortarla, pero alguien Sí, dijo sí. algo, vos querés decir algo? Sí. Y yo creo que nos pasa eso en el podcast. Que estamos hablando y es como que vos estás Te ahí vas y de repente... retroalimentando, te vas como aprendiendo la... Sí. Es Por como ejemplo, recién lo pensé con la teoría esta del libro este de la disonancia cognitiva. Pensé como, qué divertido charlar de esto. Y no. Es un tema Estuvo aparte. mal. Es un tema aparte. De hecho, en realidad pensé que sería súper interesante como una idea para un podcast, eventualmente, charlar sobre casos prácticos o casos de uso, si vos querés, de disonancia cognitiva y cómo trabajarlos. Porque hay muchos específicos que me doy cuenta que nosotros usamos en el día a día y que servirían. Pero bueno, no importa. Vamos a dejar el episodio acá. Muchas gracias, Lu. Gracias, Ausenti. Muchas gracias, Mati, también por tus aportes y ideas, como siempre. Gracias, Santi. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que si este episodio les gustó, pueden ir y dejarnos una reseña en Apple Podcast dentro de su computadora, Mac o su celular iPhone. Pueden ir, buscar Apple Podcast y dejarnos ahí su calificación. Pueden dejarnos también un comentario, como hizo Laura, que nos dejó su comentario diciendo que qué buen episodio, información muy útil, en referencia al episodio 515, que fue hace 2 episodios atrás. Por lo pronto, cerramos este episodio del show de Superhábitos y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes en el episodio 518 de este podcast, el show de Superhábitos. Chau, chau.